Bien, muchachos, bienvenidos. Lo que nos toca ver hoy, antes de empezar a compartir la pantalla, es seguir viendo la unidad de la Edad Media y el mundo feudal, ¿ya? Pero hoy lo vamos a ver como a modo de resumen general, a modo de resumen total de toda la materia, de todo lo que vamos a ver, de lo que hemos visto y de lo que nos falta por ver de la Edad Media, ¿ya? Hemos visto, me atrevería a decir que la primera mitad, que de cierta forma tiene que ver con su conformación, con su, con su estructura política y social. Espérenme un poquito que voy a abrir un poco la cortina porque siento que estoy demasiado oscuro. No me gusta causar esa impresión. Ya. Ahí está mejor. Bien. Ya. Somos 14, vamos a empezar a compartir la pantalla. Si hay alguien que no puede entrar, que está en espera, por favor, alguien que me avise, porque cuando yo empiezo a compartir la pantalla, no veo si es que alguien está en espera, por favor, ¿ya? Así que se los pido expresamente, muchachines. Bien. Sale. Chao. No te pongáis a ladrar aquí, pues estoy haciendo clase. El perrito también quiere aprender. Eso está. No, quiere opinar. Ya, fuera. Vaya. Shu, 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 shu. Shu, 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 shu. Por portarse mal. Ya. Voy, se fue a ladrar. Oh, qué vergüenza. Espérame un poco. Bien. Lo que vamos a ver hoy es la Edad Media, como los conceptos generales, los conceptos principales y un resumen de los hechos más importantes, ¿ya? Vamos a ver que se compone y se divide en dos periodos principales, que son la Alta Edad Media, que es como el periodo álgido, el periodo más importante, el periodo que tiene más relevancia, y la Baja Edad Media, que es el periodo donde todo este sistema feudal empieza a decaer, empieza a debilitarse, por así decirlo, ¿ya? Es una época bastante interesante, es una época que tiene muchas cosas importantes y que de cierta forma va instaurando las bases culturales del mundo moderno. Ya, si bien está muy alejado de un mundo globalizado, de un mundo del comercio, de la tecnología y todas esas cosas, es una época que se caracteriza por sentar las bases culturales del mundo moderno, la identidad europea, la identidad de los pueblos árabes, la identidad de Europa oriental, etcétera, ¿ya? Vamos a ver también que es un periodo específico, la Edad Media no afectó, digamos, a todo el mundo, sino que es un periodo que se caracteriza netamente en la Europa occidental, ¿ya? Por ejemplo, los chinos nunca van a saber de Edad Media, los indios tampoco, y los americanos, dígase, aztecas, mayas, incas, mapuches, nunca van a saber de Edad Media. ¿No? Esos periodos históricos, digamos, no existen o no tienen relevancia en otras partes del mundo. Por eso vamos a partir con su definición y periodización. Pregunta número 1. ¿Qué es la Edad Media? El concepto se refiere al periodo entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio del Renacimiento, que abarca entre el siglo V y el siglo XV. Entonces usted en su cuaderno va a copiar inmediatamente dónde se ubica cronológicamente la Edad Media, entre la caída del Imperio Romano de Occidente, ocurrida en el siglo V, hasta
el inicio del Renacimiento en el siglo XVI. Lo que vemos en la imagen es el castillo de Escalona en España, que en el fondo representa los vestigios de esta época, épocas de feudos, de castillos, de muros. Creo que hemos hablado en las clases anteriores del como el ideario medieval, esta idea de encerrarse ante los peligros que hay afuera de los muros. Vamos a ver hoy, sobre todo, un poco como a qué le tiene miedo el hombre medieval. ¿Por qué esta obsesión, esta forma de vida tan a la defensiva, tan aislada del resto de la humanidad? Pasamos de un mundo antiguo donde todos se comunicaban entre sí, un mundo antiguo como Roma, donde un gran imperio gobernaba un territorio que abarcaba 3 continentes, a una época en que los hombres van a estar encerrados en sus fortalezas, produciendo su propio alimento, produciendo su propia ropa, pero con cero interacción entre sí. Por lo menos los hombres europeos con los otros mundos, digamos, con el mundo árabe, que antiguamente existía una conexión constante cuando era el Imperio Romano, ¿cierto? O con los asiáticos, en fin. Eh, la Edad Media se caracteriza por este cierre cultural, como cerremos por fuera y vivamos 1000 años de nuestra propia cultura. Se aísla. Bien, lo que vemos aquí es una línea de tiempo que caracteriza los dos periodos principales de la Edad Media. Está la Alta Edad Media, que se ubica entre el siglo V y el siglo X, y la Baja Edad Media, ubicada entre el siglo XI y el siglo XV. ¿Ya? ¿Qué hay que entender? Muchas veces surge en nuestra cabeza la confusión y pensamos que la Edad Media parte desde abajo y llega hacia arriba. No, es al revés. Alta quiere decir el primer periodo y baja el periodo final, donde empieza a debilitarse. Se marca el 476 con la caída de Roma, el inicio de la Edad Media, y el 1453 con la caída de Constantinopla como el fin de este periodo. Los historiadores han distinguido dos etapas dentro de la Edad Media. Entre el siglo V y X se ubica la Alta Edad Media, mientras la Baja Edad Media va entre el siglo XI y el XV. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está esta división? Porque los primeros 500 años van a ser años de mucho encierro, donde la sociedad feudal va a estar muy fortificada, muy fuerte. Va a ser la época que va a terminar con el alzamiento de Carlomagno como el emperador del Sacro Imperio Romano Germano. ¿Se acuerdan? Que era este intento por restaurar la antigua gloria del Imperio Romano, ¿cierto? Esta alianza que se hizo entre el reino franco, que adjudicó muchos reinos, y el Papa, que estaba en Roma. De esta forma se alía el pueblo germano con la religión católica y surge el reino medieval más importante y más grande de la historia. ¿Por qué lo digo? Porque va el Carlomagno con su reino, el Sacro Imperio Romano Germano, ¿no? Va a instaurar las bases culturales de Europa. Tan así, va a llegar tan a fondo en la mente de los europeos, en la historia de los europeos, que en el futuro vamos a tener a Napoleón Bonaparte tratando de restaurar el Sacro Imperio Romano Germano, y después, en la Segunda Guerra Mundial, nuestro amigo Adolf Hitler también va a tener esta misma excusa de restaurar el Sacro Imperio Romano Germano. A ese nivel de de idiosincrasia cultural europea estamos hablando, muchachos. ¿Ya? ¿Alguien por ahí había activado su micrófono? Perdón, no me di cuenta. Ah, pensé que era para opinar. No, no, no se preocupe. Perdón, profe. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Dudas, consultas? Creo que no. Seguimos. Como mencionaba, hay que hacer un paréntesis a la hora de hablar de Edad Media.
Ya la Edad Media es un periodo histórico que no afecta a todo el mundo. No afecta a todo el mundo, sino que solamente a la Europa occidental, ¿ya? Muchos otros pueblos continuaron con su recorrido sin darse por apercibidos. Por ejemplo, el Imperio Khmer en la India, Teotihuacán, Etiopía en África, Japón en Asia, China, Benín, Malí, los mayas, los incas, etcétera. Grandes civilizaciones, grandes imperios, pero que no se ven afectados por este periodo histórico, porque la Edad Media se le caracteriza a la historia occidental, muchachos. Nosotros hoy en Chile tenemos una historia, estudiamos la misma historia que estudian los europeos, los norteamericanos, etcétera, que es lo que se le llama la historia universal occidental. ¿Por qué estudiamos esta historia? Porque nosotros igual somos herederos de esta cultura, aunque seamos latinoamericanos y tengamos, por ejemplo, raíces indígenas y podamos ser incluso más cercanos a los incas que quizá a esto, a Carlomagno, ¿cierto? Hablando genéticamente hablando, pero culturalmente hablando tenemos mucho del mundo medieval. O sea, ¿en qué idioma estamos hablando? Estamos hablando en español castellano, ¿cierto? Un idioma europeo. No estamos hablando en mapuzungún ni en quechua. También en que en nuestro establecimiento, nuestro colegio, pertenece a una iglesia, la iglesia católica, ¿cierto? Y la iglesia católica tiene un origen europeo en Roma, eh, protagonista indiscutible de la Edad Media. Por eso es que a pesar de que quizás nosotros nos miramos al espejo y parecemos más incas o mapuche o cualquier otra cosa que germano, ¿cierto? Igual estudiamos esto porque es parte de nuestra cultura. Porque también es la continuación del Imperio Romano, que instaura las bases del derecho. ¿Y por qué estudiamos Grecia? Porque instaura las bases de la democracia. Son culturas que repercuten hasta el día de hoy en nuestra formación cultural. Si bien son lejanas en tiempo y espacio, eh, son importantes a la hora de hablar de nuestra misma identidad, de nuestra sociedad y de cómo funcionan nuestros mecanismos políticos, económicos, sociales, etcétera. Nos dan muchas respuestas. De hecho, el estudio de la historia, muchachos, no solo sirve para saberse la fecha y los personajes importantes. De hecho, yo me atrevo a decir que eso es lo menos importante. Lo importante no es el personaje en sí, o sea, no es qué hizo Juanito Pérez, sino mejor dicho es, lo importante no es saber quién es Juanito Pérez, sino lo importante es saber qué hizo Juanito Pérez eh, y qué repercusiones en su entorno tuvo esos hechos. O sea, nosotros no estudiamos Carlos Magno porque sea colorín, barbón y tenga una corona hermosa. Aparte de eso, y de que son características propias de su personalidad, nosotros estudiamos sus hechos, sus hazañas, las cosas que él hizo y que contribuyeron en la formación de una cultura entera. Lo mismo pasó cuando vimos a Julio César, cuando lo mismo pasó cuando vimos el imperio, la civilización griega, Atenas, etcétera. Para entender la historia hay que entenderlo como desde un punto de vista social. Hay que verlo casi como desde un ojo, desde una vista panorámica, más que allá de memorizar fecha y persona. Bien, para hablar de este periodo nos vamos a fijar de tres civilizaciones, ¿ya? La primera va a ser el Imperio Bizantino. ¿Y quiénes son estos chiquillos y de dónde salieron? El Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente. Recordemos que cuando Roma cae en su profunda crisis antes de su caída, Roma se divide en dos, ¿se acuerdan? En el Imperio Romano de Occidente, que es el que en el futuro va a caer, y el Imperio Romano de Oriente, que va a perdurar a través de los años, pero que va a cambiar su nombre al Imperio Bizantino, donde su capital se le va a llamar Constantinopla. El Imperio Bizantino ocupó los territorios que actualmente ocupan países como Grecia y Turquía, ¿ya?
de hecho, su capital, Constantinopla, hoy es la actual Estambul, la capital de Turquía, ¿ya? Desde esta época ellos empezaron a hacer estas teleseries que son súper fomes, pero a las abuelitas les encantan. No, nada que ver, no tiene nada que ver eso. ¿Quién diría que después de desde el Imperio Romano de Oriente, nacerían esas teleseries tan buenas, ¿cierto? Uy, qué fome las teleseries turcas. Son más lentas que Carrera de Tortuga. Pero bueno, esa es una opinión. Quizá aquí tenemos algún fanático de las teleseries turcas. Bueno, como decía, el Imperio Bizantino es una de las civilizaciones más importantes que vamos a ver durante la Edad Media y vamos a hacer énfasis en su labor como mediador, sobre todo entre el mundo occidental y el mundo oriental. ¿Por qué? Porque durante este periodo también va a surgir una cultura muy moderna, pero que ahora es obsoleta, pero para la época va a ser revolucionaria. Va a tener un crecimiento explosivo y más allá de un mal chiste, es la realidad. Ya la fe islámica dio un origen a un enorme imperio que se extendió a Arabia a través y a llegar a ocupar grandes partes de Asia, el norte de África y el sur de Europa. Los árabes tuvieron por una parte importante en la preservación de los legados culturales de Mesopotamia, Egipto y Grecia. En el mundo árabe hasta ese entonces estaba muy fragmentado, ya después de la caída de grandes civilizaciones antiguas, antiquísimas, como Sumeria, que después terminó siendo Babilonia, etcétera, y con la fragmentación del imperio persa, que fue el que unificaba a estos pueblos, Arabia quedó sumida como en una especie de anarquía donde solamente se gobernaba a través de clanes y tribus, ¿ya? Con el tiempo fueron surgiendo algunos líderes políticos y espirituales que empezaron a unificar estas tribus. Lo estoy contando súper a la rápida porque después lo vamos a ver detalladamente. Y desde esas unificaciones surgió una de las fe más importantes y revolucionarias hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Islam, de hecho, es la religión que hasta el día de hoy tiene más creyentes en el mundo. Yo sé que para ustedes suena raro eso porque nosotros vivimos en un país profundamente cristiano, donde la mayoría son católicos y la segunda mayoría son cristianos protestantes, dígase evangélicos, pentecostales, etcétera. Pero nosotros vivimos en un país netamente judeo-cristiano, por así decirlo. Sin embargo, la realidad es que en todo el mundo y el resto del mundo la mayoría de la población es musulmana. De hecho, en Chile hay colonia musulmana, hay musulmanes, uno los puede ver. Quizá ustedes que son de Quilicura, claro, yo ahora que he ido a trabajar en Quilicura, ya llevo 2 años, no he visto musulmanes por Quilicura. Pero si usted va al centro de la ciudad, la misma universidad donde yo estudiaba, habían chiquillos de ascendencia árabe que tenían esta religión, ¿ya? Y andaban con los tapaditos y todo el tema. Son más comunes de lo que uno cree. Lo que pasa es que en un país como este, esa cultura no es tan famosa o tan popular, ¿ya? Lo que sí, la cultura árabe que nosotros podemos ver presente en este país de Chile, que se ve muy presente, es la cultura árabe ortodoxa, que es la cultura árabe de esta parte, ¿ya? Del Imperio Bizantino, que es la cultura árabe que son cristianos también ellos, pero son otro tipo de cristianos, cristianos ortodoxos, que son, por ejemplo, los que vienen del mundo turco, árabe, por ejemplo, Palestina, ¿cierto? Pero hacia más oriente, digamos, Irak, Pakistán y sobre todo el norte de África, ya Egipto, Siria, son países fuertemente musulmanes y los musulmanes incluso durante la época medieval van a llegar a invadir el sur de Europa, digamos, en España, fundando Andalucía, por ejemplo, y se van a quedar hasta 700 años en el sur de España. Por eso es que España es tan distinta al resto de Europa y podemos ver que también tienen ese como algo medio árabe, por eso el flamenco, la guitarra, ¿cierto? Tan propia de España, porque también ellos tienen raíces españolas. O sea, hay una mezcla de culturas que duró casi un siglo. De hecho, palabras como almohada, alfajor, alfombra son palabras de origen árabe que nosotros ocupamos en nuestro idioma. O sea, nosotros también tenemos algo de árabe que heredamos a su vez de los españoles.
Es una locura el mundo, muchachos, y cómo se entrelazan las culturas entre sí. Y nosotros como chilenos más mestizos no podemos ser, ¿cierto? Ahora saben que tienen también algo de musulmanes. Y finalmente los protagonistas de la Edad Media, por cierto, Europa Occidental. Europa Occidental, dígase, todos los reinos más importantes de los pueblos germanos, países como Francia, Alemania, Italia e Inglaterra, se van a formar durante este periodo basada en economías feudales y en la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, muchachos, que el feudalismo, ¿se acuerdan esta idea sociopolítica donde yo como vasallo, si yo no poseía tierras, tenía que ofrecerle un servicio a mi señor para que este, que sí poseía tierras y podía protegerme, me permitiera vivir en su feudo y yo trabajaba para él y había toda una ceremonia donde todos veían, yo juraba lealtad, una especie, es como que si esa ceremonia se llamaba la ceremonia de investidura y en el fondo es como si para pedir pega hoy en día hubiese que casarse, muchachos. No sé si me van entendiendo. Eh, Hoy en día el único contrato que se continúa haciendo de esa forma es el matrimonio, que hay testigos, tiene que haber dos personas que juran verbalmente entre sí, que van a estar juntas. Era, eso mismo se hacía, pero como una relación laboral, ¿ya? Yo, por ejemplo, juraba, si yo era un zapatero, decía, señor, yo le ofrezco mis servicios como zapatero, siempre que me permita vivir dentro de su territorio y ofrecerme protección. Y él le decía, por supuesto, y le mandaba a hacer sus botas más lindas, y existía como esta relación, ¿ya? De esa forma funcionaba un feudo. Vamos Profe, ahí, dígame. esto podría ser así como, por así decirlo, esto podría tener similitud con la esclavitud, que cuando usted nos hizo hacer esa línea de tiempo, yo al buscar información veía que los esclavos, al momento de, o sea, los libertos cuando eran liberados, que eran esclavos liberados, después seguían sirviendo a su señor. De hecho, me encanta ese enlace que acabas de hacer con, con la cultura romana, porque es muy correcto. Eh, el vasallo va a ser como una especie de liberto y como una Uh-huh, especie de cliente, ¿ya? De uh-huh. este nuevo patricio que es el señor feudal, el que posee la tierra. Y Uh-huh. comercialmente hablando, laboralmente hablando, efectivamente va a tener esa relación. Yo le juraba de por vida a trabajar y él juraba a la vez de por vida protegerme. ¿Me va entendiendo? Y eso a Sí. nivel de escala. Por ejemplo, el señor principal y superior es Dios, ¿cierto? Uh-huh. Luego viene el rey. El rey, luego vienen los señores feudales. De los señores feudales vienen los caballeros y así los herreros, zapateros, los campesinos y finalmente los más pobres, que en el fondo el campesino o el jornalero vivía ya con una calidad de vida como un esclavo netamente, ¿ya? Uh-huh. Eh, un campesino, para que nos hagamos una idea, un campesino está sumido en la ignorancia y lo único que sabe hacer durante la Edad Media es rezar y trabajar, ¿ya? Aunque suene fuerte. Pero es como la desigualdad social en esta época es muy parecida a lo que se vivía en Roma. Gracias por aclararlo. Uh-huh. Y gracias a ti por tu acotación, que estuvo súper, súper buena, en realidad. Bien, primer periodo, la Alta Edad Media. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Dónde está mi celular? Son las doce Ah, no, veintiséis. vamos súper bien, vamos súper bien. Ya. La Alta Edad Media va a ser el primer periodo, ¿ya? Se caracteriza por las siguientes cosas. Les recomiendo que copien solo lo que está en color. ¿Para qué van a escribir la explicación? Si yo después subo el PDF y pueden ahí sacar la información. Lo importante es de tomar apunte eso, copiar solamente las frases clave, ¿ya? Entonces, durante la Alta Edad Media vamos a tener los siguientes puntos importantes. La invasión de los pueblos bárbaros. Recordemos que
tras la caída del Imperio Romano, se van a instaurar los primeros reinos, ya que se van a repartir los restos del Imperio Romano de Occidente, como dice ahí. Luego viene la decadencia de las ciudades, puesto que los saqueos van a ser constantes y van a haber constante circulación de tribus germanas pasando de un lugar de Europa a otro. Esto lo mencionamos en las clases anteriores. Por ende, vivir en una ciudad va a ser muy peligroso, porque las ciudades van a ser focos de saqueo, de asaltos, de matanza, etcétera. Yo al vivir en una ciudad, al final voy a estar exponiéndome a constantes peligros, ¿ya? Entonces la gente va a optar por irse a vivir al campo. Y en esta cosa de irse a vivir al campo es que van a los señores feudales a tomar estos terrenos, instaurar los feudos, y es por eso que los feudos van a ser como pequeños núcleos urbanos en distintos lugares de Europa, que en el fondo ni siquiera están conectados entre sí. Ya los caminos que antiguamente llevaban a Roma, como dice el dicho, las grandes ciudades del Imperio Romano van a quedar despobladas. Todo va a ser ruinas, ¿ya? Y los feudos que se van a instaurar van a ser como pequeños núcleos, pequeños reinos chiquititos de un lugar a otro en Europa. Va a ser una vida mucho más rural, mucho más de autoabastecerse, ¿ya? El feudo no va a comerciar con otros feudos, de hecho va a desaparecer la moneda y van a vivir encerrados produciendo su propio alimento, su propia vestimenta, sus propias casas, su propio material de construcción. Y ustedes estarán pensando, claro, hoy en día en el mundo moderno es difícil pensar en eso, ¿cierto? Pero en ese tiempo Europa era un territorio muy rico, lleno de bosques, tierra fértil, ríos, etcétera. Entonces, realmente se te permitía poder construir y parar una fortaleza y un reino donde se te ocurriese, ¿ya? Hoy en día Europa es algo netamente urbanizado, lleno de ciudades, pero en un momento en Europa, muchachos, existieron eh, hasta osos, habían osos en Europa. Ese nivel de ruralidad, de campo, de bosque, ¿ya? Nosotros tenemos una visión de Europa muy moderna, pero para esta época esa Europa no existe, esta es una Europa muy, muy rural, muy de campo, ¿ya? ¿Como en proceso? Sí, de hecho, porque podríamos decir que durante la época del Imperio Romano teníamos una Europa más urbanizada, que para esta época, es como decía, esos caminos ya no se van a utilizar y las ciudades tampoco. Entonces va a haber como un retroceso a esta vida de la agricultura y del pastoreo, como cuando Roma era una monarquía, por así decirlo. La supervivencia del cristianismo va a ser clave. Clave en el sentido de que gracias a la fortaleza eclesiástica, es decir, de que los monjes van a poder sobrevivir, muchos van a escapar a Europa Oriental y cuando se calmen los ánimos van a volver a Roma, van a poder refundar la Iglesia Católica, por así decirlo, que había quedado en ruinas tras la caída del Imperio Romano. La refundan y eso va a ser sumamente importante para el futuro de la Edad Media, porque era de cierta forma esta Iglesia Católica va a ser lo único que quedó del Imperio Romano. Entonces los pueblos germanos van a querer a toda costa ser aliados de esta iglesia. Los lombardos van a ser un pueblo del norte de Italia que van a querer tomársela a la fuerza. El Papa no lo va a permitir y recordemos que le va a pedir ayuda a nuestro amigo Carlomagno, ¿cierto? Carlomagno va a ayudar al Papa y no solo eso, también va a parar la invasión musulmana en el sur de Europa y entre los siglos 9 y 10 se produjo el surgimiento de un imperio franco que llevó a casi la reconstrucción de la unidad política de Europa Occidental. ¿Por qué casi? Porque el Sacro Imperio Romano Germano, que nace en el año 800, va a ser casi el resurgimiento del Imperio Romano. ¿Por qué razón? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué razón va a ser como así a media? Porque en el fondo Carlomagno no va a lograr expandirse por toda Europa.
ya se va a ver frenado por el Imperio Bizantino, el cual no va a querer unirse a él, y también se va a ver frenado por los musulmanes, digamos, en el sur de Europa. Si tampoco no es que haya expulsado a los musulmanes y los musulmanes dijeron, salgamos corriendo, no, se estableció una frontera nomás, pero los musulmanes eran cosas serias también, ¿ya? Y duraron 700 años en el sur de Europa, entonces tampoco fue una cosa de que, Carlomagno vino y dijo que nos fuéramos y nos fuimos, no sigamos avanzando nomás. Entonces fue casi, pero ¿por qué casi? Porque en el fondo su reino alcanzó a abarcar lo que hoy en día vendría siendo Francia, gran parte de Alemania, gran parte de Italia, ya, e incluso gran parte de España, ya, pero tampoco va a poder conquistar Gran Bretaña, por ejemplo. Tampoco va a poder conquistar el norte de África porque está lleno de musulmanes. Y es por eso también que existe este clima como de a la defensiva, ¿ya? Esta paranoia constante del mundo cristiano occidental, como de que estoy rodeado de enemigos y en cualquier momento me van a atacar. En el norte estoy rodeado de vikingos, en el sur estoy rodeado de musulmanes, hacia el este con los bizantinos, con los cuales no me llevo muy bien, ¿ya? Y eso va a marcar la diferencia también, porque durante este mismo periodo Carlomagno le va a otorgar al Papa la formación de los estados pontífices. Es decir, que aquí es cuando se reconoce que dentro de Roma surge la nación del Vaticano, el Estado del Vaticano. Hasta hoy en día, muchachos, en Italia, el Vaticano es un estado aparte, que no forma parte del Estado italiano, a pesar de que está dentro del territorio italiano. Y eso es desde esta época. Tienen ese privilegio. Entonces, quiero que entiendan la Alta Edad Media como un periodo de conformación cultural. Es donde todo se arma. Se arma el set de Lego, se vuelve a armar. Teníamos un gran imperio romano, ¿cierto? Llegaron los germanos, ¡pum! Le pegaron una patada a esa torre de Lego y la armaron a su pinta de nuevo. Y ahora tenemos esta nueva torre de Lego que se llama Europa Occidental, Medieval o Feudal, como le quieran llamar. ¿Preguntas hasta acá? Bien, seguimos entonces. Comentarles que hoy día subo la actividad después de clase durante la tarde, ¿ya? Va a ser un cuestionario relativamente breve, el cual tiene nota acumulativa. De los 3 cuestionarios que voy a hacer, va a salir una nota al libro, ¿ya? Así que es importante que lo vayan realizando rápidamente para que después no lo entreguen con atraso, para que después no se le acumule trabajo y todas esas cosas. Ya recordemos que la semana que viene es semana de descanso también, así que para que ahí puedan descansar tranquilamente. ¿Tío? ¿La Dígame. próxima semana cuánto es de descanso? Es la semana previa a Fiestas Patrias, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿Estoy hablando tonterías? ¡Correcto! La próxima semana tenemos ¿cuántos días? Sí, desde el 14 hasta el 18. 20, claro, hasta el 20, que es el domingo 20, tenemos descanso, receso de Fiestas Patrias, se llama eso. A comer A jugar ¿Profe? play, dígame. Una pregunta, ¿es el primer cuestionario que nos va a dar? ¿Cómo? Que usted dijo que había que iban a haber 3 cuestionarios. Es el primero. Y eso, 3. Sí, este es el primero. Lo otro, en el tablón usted lo puede ver como actividades de retroalimentación, que son estas actividades chiquititas que también a la sumativa, esa vamos a sumar desde a 5 y también vamos a sacar una nota al libro, ¿ya? Todo tipo de actividad que esté en el tablón usted la tiene que ir realizando, ¿ya? No se atrase. Eso es lo que es el mensaje. Bien. Eso está en el Classroom. En Classroom, en el tablón, Okay. Justamente. Gracias. Ya. Bien, la Baja Edad Media va a ser la segunda mitad, es decir, desde el año 1000 hasta aproximadamente 1500. ¿Qué va a pasar durante este periodo? Movimientos milenaristas influyen en la religión y la cultura.
aquí es donde la religión católica va a asumir todo el control un poco cultural. Es decir, que durante esta época se oficializa, por ejemplo, el calendario gregoriano, nuestro calendario. Es aquí donde la Iglesia Católica va a decir, chiquillos, desde ahora en adelante vamos a partir con los años antes de Cristo y después de Cristo, tomando el año cero como el año tanto. Antes de eso se regían por distintos calendarios, ¿ya? Es durante este periodo y es justamente que se parte y se decide partir este calendario desde el año 1000. Los que odian a la Iglesia Católica y los conspiranoicos, que los mismos que creen en los reptilianos y esas cosas, dicen que la Iglesia Católica mintió y que omitió como 500 años de la historia y que en realidad nosotros no estaríamos en el año 2020, estaríamos como en el 1500 y algo. Una locura. Pero son tonteras nomás, muchachos. Lo mencionaba como un paréntesis de chiste. Otra cosa importante es que vamos a empezar a ver una transición cultural en Europa, ¿ya? En el sentido de que vamos a ver que van a empezar a surgir personas un poquito más especializadas en distintas cosas, especializadas en la arquitectura, en las ciencias, en la filosofía, etcétera, y que van a empezar a surgir estas universidades que para su información, las universidades en esta época eran solamente pobladas por sacerdotes, es decir, solamente los sacerdotes estudiaban. Y otra cosa importante que hay que considerar es que eran muy distintas a las universidades que hoy en día conocemos, es decir, partiendo porque no había mechoneo ni carrete, ¿ya? También por el hecho de que no habían notas, yo no me calificaban del 1 al 7, sino que era un constante aprendizaje entre maestro y aprendiz. Un maestro tenía un grupo de aprendices, los cuales él le enseñaba filosofía, historia, arte, medicina, etcétera. Y a través de esta información ellos iban debatiendo, aprendiendo, y tú te titulabas cuando lograbas derrotar a tu maestro en debate. Es decir, cuando tú ya sabías más que tu maestro, te transformabas en el nuevo maestro. Y es así como surgían estos movimientos intelectuales. ¿Qué va a ser importante de eso? Va a ayudar en avances tecnológicos, lógicamente, avances en la medicina y sobre todo va a empezar a surgir esta idea de cuestionarse un poco lo que nos rodea, ¿ya? Recordemos que hasta ese entonces la iglesia tenía la información y el monopolio de la educación, pero durante este periodo es que también va un poquito a valorarse más también el estudio propio y la cultura. El surgimiento de las ciudades también va a ser importante porque va a resurgir el comercio, ¿ya? El feudalismo se va a debilitar porque en el fondo la interacción con el mundo árabe, la interacción con el mundo ortodoxo va a ser una cosa inevitable, ¿ya? Y va a resurgir el comercio, van a resurgir las ciudades, surgirá la burguesía, como dice ahí, el feudalismo se va a expandir, pero también va a ir decayendo por varias funciones, principalmente por las que marcan ahí como color azulito, que es la peste negra, donde va a morir gran parte de la población, que vamos a ver a detalle después de que se trata la peste negra, se transmitía a través de los ratones, ¿ya? Y lo que hacía la peste negra en el fondo era que hacía que a través de la fiebre, una infección febril, tus vasos sanguíneos internos explotaban. Entonces la sangre se repartía por el cuerpo como cuando tienes un moretón. Por eso es que moría del cuerpo negro, con la sangre coagulada por dentro. Una cosa Profesor, terrible. y también a medida que la peste negra iba cada vez generándose más, después se fue hasta transmitir por el aire. Exacto, lo que pasa es que al igual que el COVID-19, la peste negra es muy contagiosa, ¿ya? Entonces, una de las formas que se fueron, y esto fue un poco bastante ensayo y error, o sea, nosotros nos estamos quejando por 6 meses de cuarentena, pero en Europa la peste negra se combatió a través de casi 3 décadas, es decir, 30 años, ¿ya?
30 años de cuarentena aislada. Lo otro que se hacía era que cuando la gente moría, se quemaban los cadáveres. Ya partieron cometiendo el grave error de tirarlo al agua. Y eso fue horrible porque contaminaron el agua y contagiaron a más gente. Después aprendieron de eso y terminaron quemándolo. Otra cosa es que desde esta época surgen las cuarentenas y se trataba específicamente de encerrar a la gente enferma, ya a la fuerza. Es decir, que se mandaba a encerrar, se ponía un guardia que pusiera tablones que clausuraran la puerta a la entrada de esa casa y la gente quedaba ahí adentro encerrada. Y así se fue luchando hasta que se logró de cierta forma controlar. No van a haber vacunas ni tratamiento médico, porque esta época la medicina, justamente durante esta época que la medicina va a surgir como una ciencia que trata de ayudar en este tipo de materia. Va a ayudar bastante, pero por ejemplo no al punto tecnológico de existir una vacuna como hoy en día ya se está creando la vacuna para controlar, si es que no erradicar el COVID-19. El surgimiento de la burguesía a raíz de justamente el comercio. ¿Quién es la burguesía? También lo vamos a ver después con detalle. Este grupo social nuevo que se encarga de el mercado, de comerciar, son los ricos, los ricachones, ¿ya? Las cruzadas va a ser también un evento sumamente importante porque va a ser la guerra religiosa contra el Islam, lo que yo le llamo la guerra mundial de la Edad Media, porque va a ser el choque de las dos culturas más importantes del mundo occidental. Los árabes, ¿cierto? Los musulmanes van a rebalsar el vaso, tomándose lo que se conoce como Tierra Santa, y es lo que en ese entonces el Papa va a hacer un llamado a todos los señores feudales y los reyes a combatir contra los musulmanes y recuperar el dominio de Tierra Santa. Tierra Santa es donde está Nazaret, ¿cierto? Donde está Israel, donde fue sepultado Jesucristo. Por eso se considera Tierra Santa. Y la división en la iglesia, es decir, se separa la iglesia católica formando la iglesia oriental y la iglesia católica en sí, ya la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, que también lo vamos a ver con detalle en las próximas clases, muchachos. Con eso, si no hay mayor duda, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, Muy bien. todo quedó claro. Entonces, si no hay mayores preguntas, consultas, subo el PDF, subo la clase a YouTube más rato y nos vemos la próxima semana, pues, chiquillos, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Ah, no, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima de la próxima semana. Ahí sí. Entonces nos vemos, que estén bien, aprovechen de descansar, pásenlo bien dentro de lo que se puede, cuídense mucho, si van a salir, mascarilla, ante todo. Nos vemos. Chao, chao. Profe, Dígame, ¿usted juega en la Monk? ¿cómo